Me da mucho gusto dirigirme a ustedes a través de este medio y quisiera compartir con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este mensaje para cada uno de nosotros basado definitivamente en la palabra de Dios. Y para ello voy a invitarlos a leer las Sagradas Escrituras. Leer las Sagradas Escrituras para, a través de ellas, nosotros encontrar el mensaje que Jesucristo tiene para nosotros. Y el tema a tratar en esta ocasión es: Cristo nos da un mensaje de año nuevo. Un mensaje de año nuevo. Cristo el Señor quiere que nosotros, de acuerdo a su palabra, podamos comprender de una manera adecuada cómo enfrentar un año nuevo. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 36 al 39. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 36 al 39. La Biblia dice: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Nuestro Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros, en realidad, tenga un concepto adecuado para poder enfrentar los nuevos retos que para nosotros, en un momento determinado, se nos presenten. Y a través de esta parábola, en realidad el Señor nos está enseñando que nosotros aprendamos a sacar conclusiones de lo que Él nos enseña y nos dice. La parábola surgió como consecuencia de una pregunta que le hicieron principalmente los fariseos y las personas de aquel entonces. Ellos le preguntaron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y hacen oraciones, y los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Es decir, aquellas personas se habían fijado y habían observado entre comillas, de que los discípulos del Señor comían y bebían, mientras que los discípulos de los fariseos y de los de Juan el Bautista ayunaban y oraban. Tanto así que ellos incluso se daban cuenta exactamente de esta situación. Entonces el Señor les dice: miren, ¿pueden acaso ustedes, o pueden acaso en un momento dado, mis discípulos, ayunar entre tanto que el esposo está con ellos? Esto es ilógico, ¿verdad? Sin embargo, les dio esta parábola. Y esta parábola se desprende precisamente de esta situación que en un momento dado se presentó para con el Señor. Y algo nos dice en relación con esta parábola que Él nos está dando. Y entonces dice y habla acerca de el paño nuevo y el vestido viejo, nos habla acerca del vino nuevo y los odres viejos y cosas por el estilo. Sin embargo, nosotros podemos ver más que nada hasta qué punto
se está refiriendo nuestro Señor. Y esto es lo que en esta hora vamos a tratar nosotros de encontrar. Y después de analizarlo detenidamente, y después de, en un momento dado también, observar atentamente esta parábola que el Señor Jesucristo les dijo a aquellas gentes, en muchos aspectos, saqué como conclusión estas enseñanzas que quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? ¿Y cómo es que nosotros, en este sentido, podemos enfrentar el año nuevo que se nos presenta delante de nosotros y que hemos de vivir, si el Señor Jesucristo lo permite, y hemos nosotros de desarrollarnos y actuar en este nuevo año? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Primero, que a veces hay que usar en nuestra vida el sentido común. De esto prácticamente nadie se acuerda. Que hay que realmente usar el sentido común. Versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Se dan cuenta? He aquí la cuestión. Nos presenta la imagen de un remiendo, de un vestido nuevo, poniéndolo y trasladándolo a un vestido viejo. No solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo puesto en el vestido viejo, pues no armoniza. No armoniza. Y en más, se romperá y ya se hace peor la rotura. Eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos remendar el año viejo con el año nuevo. Y entonces nosotros decimos, año nuevo, ahora sí, voy a lograr lo que me había propuesto el año pasado. Creemos que con los días, los meses, las horas y cosas de esa naturaleza, vamos nosotros a remendar algo viejo que ya pasó. Pero en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, utiliza el sentido común, criatura. El sentido común. Es decir, ¿cuántas veces, por no tomar en cuenta esta regla no escrita, y con la ley escrita en nuestras manos o en sus manos, se cometen muchos atropellos con la ley? ¿Por qué? Porque no usamos el sentido común. No lo usamos. La estricta rigidez en la observancia de la ley por parte de la jerarquía religiosa de aquel entonces, hacía la religión intolerable para la gente común. Y entonces, ¿cuál era la consecuencia? Se habían vuelto hipócritas. ¿Sí? Hacían caso omiso de la religión, de las enseñanzas de la Biblia. Y entonces caminaban de una manera que aparentemente todo estaba bien. Y es lo que generalmente nosotros hacemos. Cuando simplemente le ponemos el remiendo al vestido viejo y le ponemos un nuevo, y entonces se ve mal, pero tenemos nosotros que caminar dándonos o haciendo de que no vemos lo que sucede en nuestra vida.
Cuando en realidad lo que estamos haciendo es remendando algo que no tiene cabida y que no es real en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque no usamos el sentido común. Piénsenlo, en realidad es verdad. No queda el remiendo. Pero nosotros nos empecinamos en seguir practicándolo. Y eso sucede exactamente con nuestra vida. Fíjense bien. Acuérdense que el Señor Jesucristo les está dando respuesta a unas personas que le preguntaron acerca del ayuno y la oración. Tus discípulos no ayunan. Tus discípulos no hacen oraciones, según ellos. Porque ellos solamente se basaban en lo que veían. En cambio, los fariseos, oraban cada rato. Los de Juan el Bautista también. Pero dice, no estás tú juzgando adecuadamente. Porque es como si pusieras un remiendo de esa naturaleza. Utiliza el sentido común y te vas a dar cuenta con que en realidad no queda. No queda ni tu pregunta ni tu observación. Porque en realidad no conoces verdaderamente tanto a mí como maestro, como a mis discípulos como discípulos. No los conoces. Y tú lo único que estás haciendo es exactamente este aspecto. Ahora bien, la ley con frecuencia nosotros la manipulamos como sociedad y como personas. Y no permitimos que el sentir del común de la gente se deje manifestar. Si algo nosotros tenemos es que estamos atiborrados de leyes. Sí, estamos nosotros atiborrados de leyes, pero por lo general, lo único que hacemos es cometer injusticias. ¿Y por qué? Por lo mismo. Porque en ese sentido, nosotros no estamos aprendiendo ni hemos aprendido a que en realidad lo escrito puede ser escrito. Pero aparte hay una ley no escrita. Y esa ley con frecuencia se hace necesario en nuestra vida común, que es precisamente el sentido común. Hay muchos actos que la sociedad realiza y lo realiza, fíjense bien, incluso escondiéndose de la ley. Porque sabe que esta ley no cabe. Pero bueno, vamos a hacerla a escondidas. Y la quebranta. Cuando en realidad lo que debíamos hacer es, darles oportunidad de que expresen exactamente lo que ellos sienten y piensen y hagan conforme a su sentido común. Pero como no hemos aprendido eso, nos regimos por supuestamente las leyes. Y la Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, ¿qué espíritu manifiesta esa ley? Si alguien es especialista en el sentido común, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos enseña personalmente cómo se ha de usar el sentido común. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 5 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 5 al 9. Esto es utilizar el sentido común. Dice, versículos 5 al 9. Se trata acerca de lo que, de la mujer adúltera. Versículo 5 dice, vinieron aquellas personas y traían una mujer sorprendida en adulterio. Y la ley estricta decía,
hay que apedrearla, ¿verdad? Entonces ellos le dicen, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? La ley. Mas esto decían tratándole, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, etcétera, etcétera, etcétera. La ley. Si se hubiera encontrado con los jueces mexicanos, no, la ley está escrita. Es estricta en la ley. Esta ley también era estricta, más, porque era la ley de Dios, era escrita. Bien, entonces aquellos observadores de la ley, muy estrictos en su cumplimiento, se presentan con Jesús y dicen, aquí lo vamos a cachar. ¿Verdad? Entonces Jesús, ¿listo? Les lo presenta. Y le pregunta, tú pues, ¿qué dices? Y esto lo hacían tentándole. ¿Verdad? Pero él escribía en tierra. ¿Qué escribía? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es un secreto. Hasta el día de la eternidad nos daremos cuenta que escribía. Tal vez a lo mejor hasta las acciones de cada persona, pero bueno, escribía. Entonces, como insistieran en preguntar, nos tienes que responder. Se levanta y le dice, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cumplió la ley. No quebrantó la ley. Pero tampoco siguió de una manera estricta como ellos la interpretaban. Porque la ley tiene un espíritu que hay que dejarla en un momento determinado actuar, pero de manera espiritual también. Y ellos no conocían ese espíritu, porque no tenían sentido común. En cambio, el Señor Jesús lo pone en práctica y los hace ver en realidad que los primeros que lo habían contratado eran ellos. Entonces se salieron avergonzados. ¿Por qué? Porque los enfrentó con su propia realidad. ¿Ven ustedes? Es por eso entonces que nosotros debemos de aprender de Jesús. Él es el Señor. Él es el que nos enseña. Y por eso, cuando nosotros nos enfrentemos a retos totalmente nuevos, pero ¿qué dice la ley? No. Puede ser, está bien, ¿qué dice la ley? Pero también utilicemos sentido común. Dios nos ha dado un sentido, unos sentidos. Nos ha dado con el propósito de que nosotros los utilicemos. Y he aquí precisamente lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a aquellas personas que acusaban a Él realmente y a sus discípulos. Por eso dice, nadie corta un vestido nuevo, lo pone un vestido viejo. No solamente se rompe el nuevo y echas a perder el otro, sino que se ve mal. ¿Ven usted? Esto es utilizar el sentido común. Segundo, también nos dice que se necesita en alto sentido el sentido de la prudencia. Fíjate bien lo que estás haciendo. Fíjate bien lo que estás haciendo. Versículos 37 y 37, no, 35 y 36. Es el versículo 36 y 37, perdón. 36 y 37. Les dijo, ¿es el 37?
37 y 38, perdón. 37 y 38. Es que aquí un poco raro aquí para poder ver. Bueno, 37 y 38 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. En realidad, en ese sentido, el Señor nos está dando una lección de prudencia. No seas imprudente. No se echa el vino nuevo en odres viejos. No. Porque si se echa, el vino nuevo rompe los odres y se derramará. Y además los odres se van a perder. ¿Qué nos está diciendo? Sé prudente en tu pregunta. Analiza primero. Examina. ¿Ven ustedes? Es decir, que nosotros hemos de encontrar que la espantosa ceguera de nuestra época, nosotros no sabemos distinguir lo sensato y equilibrado de lo necio y anormal. No sabemos distinguir entre el vino nuevo y los odres viejos. Creemos que exactamente se echa donde sea. ¿Y qué es lo que pasa? Todo se derrama, todo se destruye, hay confusión y en todas partes hay anomalías completas y totales. ¿Por qué? Porque no sabemos ser prudentes. Y eso es el arte precisamente de poner en práctica el sentido común, pero con prudencia. Con prudencia. Pero como a nadie le importa, entonces todo se derrama, todo se destruye. Hay una experiencia que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras. Vayamos nosotros a Génesis capítulo 41 y versículos 33 al 40. Génesis capítulo 41. Y versículos 33 al 40. Es la experiencia de José cuando Faraón lo manda a llamar porque tuvo un sueño y nadie se lo interpretó. Llega José, llaman a José que estaba en la cárcel. Dice, sé que tú interpretas sueños, oyes sueños para interpretarlos. Dice, no está en mí, sino en el Señor, le dijo José. Y le interpretó, y dice aquí, después de interpretarle los sueños y que le dice, y el hecho de que Dios te los diga doblemente significa que es especial delante del Señor y tienes que prepararte para poder enfrentar estos 7 años de hambre y después vendrán los 7 años especiales y de producción. Primero los de producción y luego los años de sequía. Y dice el versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Qué fue lo que recomendó José? Provéase de un varón prudente y sabio. Es decir, para que nosotros en realidad podamos enfrentar una situación como los obstáculos que se nos han de presentar el nuevo año, antes que nada pensemos, ¿la prudencia forma parte de mi vida? ¿Soy prudente en todos los actos que yo realizo? Y tenemos nosotros que considerar
exactamente esto que nosotros estamos aprendiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie. Bueno, pues hay imprudentes que sí lo hacen, ¿verdad? Simplemente no les importa qué tipo de odre tienen para poder echar el vino. Y si es vino nuevo y el odre está viejo, se va a echar a perder todo. Todo. El vino se derrama, los odres se rompen y total, todo es confusión. Y eso es porque no tenemos prudencia. Pero también debemos de tener sumo cuidado, porque siempre el acto humano sale a relucir. Y entonces sucede lo que nos dice Isaías capítulo 5 y versículos 20 al 23. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23. Dice de la siguiente manera: ¡ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Porque también hay imprudencia. Aquellos que se creen que en realidad todo lo saben, con seguir las leyes estrictas cuando les conviene, pero cuando no, obran exactamente como el profeta Isaías nos está diciendo, según su propia mente corrompida, y obran en conveniencia. Para ser prudentes hay que tener cuidado. Se necesita mucha sabiduría y esto solamente el Señor Jesús lo puede dar. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5. Vamos a leer Mateo capítulo 5. En su capítulo 5, en los versículos 20, en los capítulo 5, capítulo 7, en Mateo capítulo 7 y versículos 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, exactamente lo que nosotros estamos estudiando y leyendo en esta hora, en relación con lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en esta parte de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos de hacer para poder enfrentar el año nuevo que se nos presenta delante de nosotros? Poner en práctica las palabras de Cristo, obedecer al Señor Jesús. Y por último, no nos dejemos llevar por las apariencias. Recordemos esto en este año. No nos dejemos llevar por las apariencias. Es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en el versículo 39, último versículo de esta porción bíblica. Dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es decir, fíjese bien,
¿cómo es que el Señor Jesús nos dice? Ninguno que beba, no que vea. No te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar por el golpe de vista. No, bebe. Primero prueba y observa. ¿Realmente mis discípulos no ayunan? ¿Estás seguro? ¿Mis discípulos no oran? ¿Estás seguro? No nada más porque estás viendo que estamos ahorita celebrando, ¿verdad? Y estamos nosotros conviviendo. Ya por eso los comparas con los fariseos, que son unos hipócritas y que oran delante de la gente para que se den cuenta y que ayunan delante de la gente para que se den cuenta. Recordemos, mis hermanos, que incluso el Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos, mira, cuando ores, ora en secreto. Cuando ayunes, ayuna en secreto. Que nadie se dé cuenta. Pero como estas personas solamente se fijaban en lo externo, dicen, no ayunan, ni oran, ni nada, ¿verdad? Y así habemos muchos en este mundo. En la iglesia principalmente también. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo externo, no por lo interno. ¿Te das cuenta? No hemos probado. Dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Por estar impuestos a ver solo lo que se les presentaba ante sus ojos y por estar cegados por el prejuicio, perdieron la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Perdieron su oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo realmente es Dios. Y ellos, por ver solamente lo externo, no, este es el carpintero, no, este es el hijo de María, sus hermanos están con nosotros y sus hermanas también, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Ese no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo. Y ahora, ¿cómo se comporta? Que come y bebe con publicanos y pecadores, menos, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Pero como ellos estaban ya cegados en su entendimiento, nunca pudieron comprender que en realidad estaba frente a ellos el Hijo de Dios, Dios mismo en persona. Y mis amigos y mis hermanos, nosotros podemos perder muchas oportunidades si nos regimos solamente a rajatabla por lo estricto de la ley. Y nos podemos volver insensibles ante la necesidad de los demás. Y no podemos estar nosotros, toda persona que se rige exactamente por lo establecido, porque aquí la ley dice. ¿No? ¿Sí es cierto? Sí es cierto. Si le interpretas conforme a tu conveniencia en realidad. Pero si utilizas el sentido común, si eres prudente, si en realidad no te basas en las apariencias, entonces tú podrás ser una persona realmente de éxito y de triunfo en este año que se nos presenta por delante. Pero solamente a través de Cristo podemos nosotros realmente lograr lo que nos propongamos en Cristo Jesús. Confía en Dios, confía en Jesucristo, confía en el Señor. Y por último, yo te voy a invitar al libro de Isaías, en su capítulo 50, en el versículo 10, que nos dice de la siguiente manera: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eso es lo que le falta a nuestra sociedad y eso es lo que nos falta a nosotros. Cuando carecemos de luz y andamos en tinieblas, no sabemos qué hacer. Y esto pasa a cualquiera. Bien, apóyate en Dios, apóyate en Cristo, confía en Jesucristo
en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor Jesús. Por eso, incluso aquí le podemos poner, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Cristo y apóyese en su Dios, porque Cristo realmente es Dios y es el Hijo de Dios. Y he ahí lo maravilloso. Es hombre para que me entienda y es Dios para que me saque adelante. Confía en Cristo. Busquemos a Cristo en este año y vas a ver que todo será victoria y triunfo en Jesucristo nuestro Señor. Confía en el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.